Andanzas en el Trópico, el podcast en el que conversamos sobre todo lo que bailamos en Costa Rica. Danza contemporánea, bailes populares, bailes urbanos, folclor, ballet y más. Conoce las compañías, academias, coreógrafos y bailarines de nuestro país. Andanzas en el Trópico, el podcast que te mueve. Bailamos. De alguna forma cuestionarse el hecho de que el cuerpo nunca deja de ser expresivo, ¿verdad? El cuerpo es una sustancia expresiva y no tiene que ver con la edad. Ella es Gloriana Retana, bailarina de danza contemporánea. Desde 1998 trabaja con la compañía Danza Universitaria de la Universidad de Costa Rica. En el 2000 formó el grupo independiente Los que Somos. He visto a Gloriana bailar muchísimas veces y por alguna curiosa razón me sale en todo lado. Así es que me pareció que era una persona muy interesante para conversar sobre danza. Y tenía razón, Gloriana es sin ninguna duda una artista y una persona muy interesante. Lo que pasa es que la construcción social, de alguna forma, en la danza, te sitúa en el lugar del desecho, ¿verdad? Un poco la sociedad te tira ahí, y en la danza, obviamente, que hay una repercusión con toda esta forma de mirar el cuerpo, de que a partir de cierta edad ya no servís o no podés, porque obviamente que hay un fenómeno que es el envejecimiento, que es inherente al ser humano. Por trabajar con el cuerpo, en la danza es muy marcado el hecho de que ya de repente estás mayor, estás viejo, no puedes hacer esto. Y me pregunto hasta dónde esa construcción social a partir de un imaginario, ¿verdad?, del cuerpo y de imposibilitarlo cuando yo lo creo totalmente posible, expresivo, y lo veo en un escenario. Aquí un ejemplo sería Nanda Yure Harley, que es una mujer que continúa en la danza, 60 y resto puede tener Nanda, y yo creo que eso hay que fomentarlo, hay que profundizar en el tema, hay que también plantearse qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? No de repente pretender tener 15 cuando tenés 50, sino que yo con mi experiencia, con mi cuerpo, puedo dar o puedo seguir dando al mundo de la escena. Y además estamos en esta sociedad occidental en un momento de la sociedad que es el culto por la juventud, ¿verdad? Ya ni siquiera es el adulto mayor, es como allá a partir de los 40, 50, empezate a preocupar por las canas, las arrugas, ¿verdad? Entonces es un momento del culto a lo joven, a lo bello, a lo bello enmarcado dentro de una perfección, ¿verdad? Y entonces esto obviamente que se permea en la danza también y en todas las áreas. Gracias, Carolina. Bueno, muy contenta de compartir mi experiencia en esta pasión, como bien lo dijiste. ¿Cómo empezaste vos? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos o experiencias en el movimiento, en el baile? ¿Cómo llegó a tu vida el movimiento? En la danza, definitivamente desde que tengo memoria, fue como un enamorarse. Me acuerdo, yo salí del Conservatorio de Castella, entonces me recuerdo desde la escuela, cuando yo hacía danza, bueno, era una pasión, una entrega, una cosa que yo quería, ¿verdad? Hacer todo, moverme, bueno, ser la mejor en la clase, todo eso. Ya obviamente por dicha madurado en el asunto. Me acuerdo también ver a las bailarinas grandes del colegio, y yo decía, qué maravilla. O sea, yo me paraba en la puerta del salón y yo decía, yo quiero eso, ¿verdad? Ahora digo, claro, lo que yo veía era como una felicidad, esos cuerpos expresándose, moviéndose, y eso era lo que yo anhelaba ya desde muy pequeña, en el Castella. Y me acuerdo también que cuando salí del colegio, obviamente de alguna forma siempre mi familia me apoyó en el arte, pero ya como cuando yo dije, bueno, mi carrera va a ser la danza, ya ahí sí empezaron a pensar que de qué iba a comer. Principalmente mi papá decía como,
pero yo pensé que ibas a estudiar ingeniería o otra cosa, porque además era como buenilla en las materias académicas y entonces él visualizaba, ¿verdad? Otra cosa, lo veía más como un hobby. Yo decía, no, es que esa es mi vida. Yo tenía mi cuarto empapelado, ¿verdad? De todo lo que había ido a ver, de rótulos, de amor por la danza, y entonces yo, bueno, sí fue conflictivo en ese momento, como la decisión, pero muy en el fondo yo sabía que eso era lo que quería y que eso era lo que iba a hacer. A mí el ballet me costaba la vida entera. ¿Verdad? No era para mí, no se me hacía fácil como tal vez a otras de mis compañeras, pero sí yo era, bueno, el coraje hacia el empuje, la perseverancia creo que me llevó a sacar todo. Desde esos momentos me acuerdo que mi conecte era con la danza contemporánea. Desde ese momento reconocí sus posibilidades infinitas en el expresarse, en diversidad corporal, en lenguaje que podías modificar. Y bueno, cuando salí del colegio, obviamente que el medio, una bendición en este país, que fuera la danza contemporánea la que se desarrollara mucho más. No fue casualidad, pero sí se unieron las fuerzas para que fuera la danza contemporánea, la que de repente en el 70 tuviera como la explosión, ¿verdad? Compañía Danza Universitaria, Escuela de Danza de la Universidad Nacional, Compañía Nacional de Danza, ¿verdad? Entonces todo ese medio hacía que uno saliendo del colegio existieran posibilidades de continuar con estudios en danza, de repente no a nivel universitario, solamente en la Universidad Nacional, pero sí en otros, ¿verdad? En otros lugares, como en ese momento era aspirantes de danza universitaria o diversas clases que encontrabas de profesores independientes en contemporáneo. Seguí estudiando en la universidad porque de alguna forma estaba comprometida que también iba a buscar otra carrera como para decir, bueno, ahí saco el título y ya. Cuando salí del colegio entré a la universidad, a las dos universidades, a la Universidad Nacional a hacer el primer año de la carrera de danza y a la Universidad de Costa Rica. Estaba cerrado el programa de aspirantes en ese momento de la UCR, que a veces lo dirigía Rogelio López y a veces lo dirigía Luis Piedra. ¿Qué era el programa de aspirantes? Lo que es hoy en día danza abierta. Se llamaba programa de aspirantes. Entonces, bueno, y la idea es que ya hasta el nombre tuvo que cambiar porque era imposible aspirar porque no iban a haber plazas, ¿verdad? Era aspirar a entrar a la compañía de la UCR, que también me acuerdo a los 15 años, verla por primera vez en el teatro y yo dije, yo quiero bailar ahí, ¿verdad? Yo quiero bailar ahí. Bueno, se cumplió el sueño. Siempre ha sido como una fuerza interior, ¿verdad? Que me ha guiado entre instintiva, racional, pasional, ¿verdad? Emotiva. Entonces creo que todo eso se ha juntado como para que yo siempre haya continuado en la danza. Terminé el programa de aspirantes, terminé también la otra carrera y abrieron el programa de la Compañía Nacional de Danza, que se llamó en ese momento Grupo Juvenil Costarricense. Lo abrió Marcela Aguilar junto con Mimi González. Y bueno, igual, para allá iba yo. Como que todo fue calzando, terminando yo la carrera, de allá tenía en danza universitaria aspirantes, pero ahí ya no había ni aspirantes ni posibilidades. Y cuando abrieron este grupo, entonces yo ingresé, había mucha gente como del Castella que yo ya conocía. Bueno, fue también muy enriquecedor, ¿verdad? Me encontré con el Graham, con Mimi y una serie de profesores que llegaron al grupo juvenil en ese momento. Bueno, no solamente tenía esta parte de formación, sino que realmente bailamos bastante. Bailábamos y estábamos también como en formación. Ahí conocí a Humberto Canesa también, que llegó a darnos clases. Mimi propiciaba que llegaran algunos profesores, ¿verdad?, a enseñarnos, a compartir sus experiencias y también coreógrafos. Después yo tuve la oportunidad de irme a Israel, a todo, ¿verdad?, a vivir, a estudiar. Y bueno, sí sabía que en Israel la danza estaba muy desarrollada, la danza contemporánea, y el ballet, claro. Qué interesante, no sabía. Sí, hice clase con una maestra
Ilana Pasterman me parece, hice clase con ella, me preparé un poco para una audición para el Batsheva, pero la compañía Batsheva Dance Company. Impresionada porque yo llegué y yo era la número 275, una cosa así. Era 2 días de audiciones, una cantidad de gente brutal. Para mí fue una experiencia muy interesante. Todas las instalaciones, el lugar, y bueno, ya después no la pasé para entrar a la compañía, pero ya solo la experiencia fue realmente interesante. Posteriormente, como al año y medio, decidí volverme a Costa Rica porque, bueno, al final tomé la decisión de volverme y me devolví precisamente en el momento en que había como un movimiento sísmico en danza universitaria. Habían salido como 5 personas y estaban en audiciones para que entraran otras personas. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 98. Y entonces estaban en audiciones y yo dije, y ya, en verdad, yo llegué ya como loquita, venía nada más, me iba a volver a Israel y al final yo dije, no, ni me devuelvo, ¿verdad? Me voy a probar las audiciones a ver qué pasa. Entonces, de ahí empecé el proceso. Fue un proceso bien duro porque no era una audición de un día, sino que fue una audición como de una selección de personas. Ya no me acuerdo cuántas personas éramos, como 20 o 30. Y esas 30 íbamos a poder concursar para 3 plazas. Y tampoco me acuerdo, pero fue como 1 mes o 3 meses de toda la audición. No. Sí, fue una locura en ese momento. Se fue yendo gente. Parte del reto era como bailar texturas urbanas, entonces que es una coreografía que tiene como unas exigencias a nivel de tono muscular, a nivel de memoria, a nivel de concentración. Requiere como de muchos elementos para que la coreografía sea bien bailada. Al final logré entrar a danza universitaria después de esa larga audición. En general, después de ese movimiento, pues hubo un movimiento en danza universitaria y yo fui parte como de ese momento de oportunidad de entrar a danza universitaria. Cuando lograste entrar a danza universitaria, ¿fue lo que soñaste, por decirlo así? ¿Fue lo que imaginaste o lo que esperabas? Bueno, para mí fue una alegría, fue una decisión, un compromiso absoluto. Nunca lo vi como... Hasta mucho tiempo después fue que logré visualizarlo como un sueño realizado, porque en ese momento yo creo que está uno, no creo que en este momento esté en el mismo momento, obviamente, pero está uno mucho en el trabajo como de crecer, de hacer, de inclusive conocer por dónde es tu trabajo con el cuerpo, ¿verdad? De acomodarte a un estilo, el estilo en ese momento de Rogelio López, las coreografías de Rogelio López, como que no visualizaba mucho ni como sueño, ni como futuro, ni como que tenía algo, llegué, ¿verdad? Y lo que quiero es como seguir, es como, la danza a mí a veces me parece mucho como vivir en el presente de tu cuerpo, en el presente del día de hoy, en el presente del proyecto que haya, ¿verdad? Entonces, obviamente que a través de los años, pues sí, la experiencia acumulada te da como un crecimiento como intérprete, como coreógrafo. Todo eso, pues claro que tiene pasado, tiene futuro, pero sí es muy del momento, la danza, del presente, es efímera, absolutamente, ¿verdad? Entonces, creo que así la viví también cuando entré a danza universitaria, con expectativas del día de hoy y de la pieza que viniera. ¿Cómo es que tu trabajo sea ser una bailarina, estar en una compañía? ¿Qué obligaciones se tiene? ¿Qué hace la agrupación? Porque además estamos hablando de danza universitaria, que es una compañía de la Universidad de Costa Rica que tiene un compromiso social muy fuerte, ¿verdad? Siempre con comunidades, con la acción social. Danza universitaria es el espacio donde de repente, compartido con mi casa, donde más he pasado el tiempo, se convirtió en un lugar de crecimiento continuo. En el momento en que yo llegué, que de repente es muy diferente al momento de ahora, pues un Rogelio López liderando la compañía, ¿verdad? Con sus propuestas que de repente siempre tenían un trabajo de mesa muy interesante. Su estilo era interesante con respecto como a lo que él proponía, lo que se hablaba día a día, lo que de repente había que trabajar
fue un aprendizaje para mí, tanto para después hacer coreografía como para cualquier otra obra que yo fuera a interpretar. Es un trabajo hermosísimo, o sea, yo siempre me he sentido como tan privilegiada de poder ser tan feliz de lo que hago, de saber que me levanto y que ya desde que me estoy levantando, ok, me estoy estirando porque tengo que preparar mi cuerpo, me estoy alimentando porque es parte de mi trabajo, de lo que me alimente y cómo me voy a sentir. Entonces, de alguna forma, he ido aprendiendo en la vida que es un trabajo absolutamente integral, como holístico, de todo lo que hagas, porque aunque heredemos esa tradición, ese pensamiento cartesiano, ¿verdad?, del cuerpo dividido, en la danza es como imposible dividirlo. Es maravilloso porque es el lugar en donde realmente no hay forma de dividir cuerpo, alma, espíritu, que llaman ellos, ¿verdad? No hay forma, es como que todo está en conjunto. Vos estás en lo que llaman aprendizaje situado, cuando llegas ya a hacer la primera clase del día, ¿verdad? Que es como el entrenamiento, y estás conectando tu parte de racionalidad con tu parte emotiva de cómo estás hoy o de lo que tenés que entregar con tu parte de entrenamiento físico, ¿verdad? No es una cuestión, la gente dice, bueno, muy parecido al deporte, sí, muy parecido al deporte, pero no, ¿verdad? Pero no por esa parte emocional, pasional, emotiva, y además de expresar, de como arte, expresar sentimientos, temas, problemáticas. Aparte de que la danza, a través de los movimientos, de las diferentes disciplinas o del proceso que vas llevando, toca fibras muy internas, ¿verdad? Muy internas, como decir, llega hasta las entrañas del cuerpo a la hora, cualquier día, puede ser un día en un proceso de improvisación, puede ser un día en una función, puede ser, ¿verdad? Llegas a lugares muy profundos del cuerpo. Eso me parece un privilegio absoluto como ser humano, tener la posibilidad de un conocimiento corporal intenso y además de un poder comunicarle a otros a través del cuerpo. También me parece maravilloso. Yo aparte de que me gusta la danza, hacerla, me fascina ir a verla, ¿verdad? Porque puede ser diferente, puede ser que uno quiera mucho ser bailarín y no aprenda a degustar realmente la danza, ¿verdad? Yo la disfruto, ver los cuerpos moviéndose, expresando tal cual, porque en el escenario uno queda absolutamente desnudo, ¿verdad? Con todas sus imperfecciones, perfecciones y absolutamente todo. Entonces, eso me parece maravilloso. Disfruto como mucho los ámbitos de la creación, el ámbito del ser bailarín, el ámbito de ser espectador de la danza. En danza universitaria lo he vivido desde muchos lugares, ¿verdad? Desde estar en el entrenamiento diario corporal, que es muy duro también, pero en danza universitaria he tenido la oportunidad de crecer con un grupo también, como vos dijiste, interesado no solamente en esta danza de expresar temáticas en el escenario, sino también de realizar, por ejemplo, acción social, de tener contacto con otras comunidades, aprender de las comunidades, sacar un trabajo juntos, de vivir experiencias o iniciativas de otros compañeros con respecto a procesos coreográficos como los de Gustavo Hernández o de otras personas que tal vez han venido. Un aprendizaje personal importantísimo y además un dar, ¿verdad? Un darte al público, un darte a la gente, un darte a la propuesta, o el ver a tus compañeros dando el 100 para tu propuesta, ¿verdad? Todo eso es crecimiento humano, de alguna forma. La danza y el arte te llevan a eso, a crecimiento humano, es humanismo puro. Entonces, esa oportunidad de yo estar en un trabajo que es eso, imagínate.
Hay una conciencia corporal que se va adquiriendo con los años y que va dando muchas destrezas, pero también obviamente que viene un desgaste, ¿verdad? Vienen algunos dolores. Con Camilo Retana, él es profesor universitario, filósofo. A mí me gustó un poco cómo desnudó la palabra viejo, ¿verdad? ¿Por qué le tenemos miedo al bailarín viejo? ¿Por qué lo vemos de una forma despectiva? Si de repente es una verdad que tal vez deberíamos empezar a masticar tal cual y no pensar que es ofensivo ni siquiera, ¿verdad? Porque es muy raro que te ofendan cuando te dicen viejo o vieja. No, es real, el cuerpo viejo, ¿verdad? Entonces me gustó mucho como hablarlo así destapadamente, el cuerpo viejo, qué sucede, qué puede proponer, qué puede, hacia dónde, qué puede entrenar, qué escénicamente, que me parece maravilloso, porque, ¿verdad? Así como un cuerpo joven puede dar también cosas hermosísimas, destreza, y hay unas ganas de comerse el mundo, me parece lindísimo, pero también me parece hermosísimo una persona que tiene todo ese bagaje, ese conocimiento, esa vida andada, poder sacarla también en el escenario. A mí me resuena como valentía, como desafío, coraje y mucho de mantener el cuerpo en buen estado, ¿verdad? Porque, y eso creo que es algo de todo bailarín, el mantener el buen estado de la salud del cuerpo durante toda tu carrera profesional y el resto de tu vida. Es un compromiso muy fuerte con tu cuerpo. Claro. Para lograr que dure con el tipo de entrenamiento, los pasos que se hacen en danza día con día, el cansancio que produce. Imagínate ya en la edad dorada, que el cansancio probablemente es más fácil con cosas más simples. Entonces el compromiso con el cuerpo para poder bailar más, para no lesionarse tanto. Y mira, me gustaría tocar el tema de los cuerpos diversos en cuanto a la danza, porque lo primero que las personas pensamos cuando hablamos de bailarines, especialmente de ballet, pero en danza contemporánea también, es que la persona tiene que ser delgada, la persona tiene que estar en una condición así estética muy favorable. Nos extraña y nos sorprende ver personas con cierto peso en escena. A mí me alegra, me encanta, me fascina. Yo digo, qué maravilla. Yo empecé a hacer ballet y clases de danza grande, digamos, a los 19 años. Y me acuerdo que el primer profesor con el que yo hice ballet, cuando me vio, me dice, sí, puede llevar el curso de verano, tiene que bajar unos 5 kilos. ¡Oh, qué horror! Sí, tiene que bajar unos 5 kilos, pero sí puede hacer la clase. Un curso que duraba un mes, ¿verdad? Según él, yo tenía que bajar 5 kilos en un mes. Y lo más irónico de todo es que el tipo tenía una panza gigantesca. Gigantesca. Entonces yo decía, ¿con qué cara este tipo me dice a mí que baje 5 kilos cuando él con costos puede moverse para venir a dar la clase? Bueno, ni aunque fuera esquelético tendría por qué decirle eso a una persona. Y yo recuerdo la primera vez que yo vi a danza universitaria hace muchísimos años, había una bailarina que era bastante gruesita y a mí me alegró mucho y sobre todo me impactó, tal vez, no sé, yo decía, ¿cómo es tan flexible? ¿Cómo puede hacer tantos giros teniendo este cuerpo más pesado que otros? Entonces ahí se me quitó como esta idea de que el cuerpo para moverse tiene que ser flaco, tiene que ser alto, tiene que ser de determinada forma. No, eso que planteas es todo un tema, porque de alguna forma venimos heredando los cánones de belleza desde Grecia, los cánones de belleza griegos, ¿verdad? Esos cuerpos perfectos, atléticos, y vos ves los ejemplos de las esculturas y todo esto, de ahí es que se saca un poco, ¿verdad? Esa estética en el ballet primeramente, y después con mucha influencia en la danza contemporánea, que pienso que ha costado y cuesta hasta el día de hoy librarse un poco. A mí la danza contemporánea sí, en eso me parece maravillosa, porque el campo de la apertura que tiene como a los cuerpos, al respeto, a la diversidad, a las temáticas que plantea, siempre hay una visión como un poco más amplia y de respeto en los ideales, ¿verdad? Más que pensar en un cuerpo delgado o un cuerpo grueso, yo pienso que debe pensarse en un cuerpo sano, con las dimensiones que se tengan. Lo que sí creo es que hay un tema que tiene que ver como con la salud,
con la salud corporal, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con, inclusive con el peso, no diciendo si tiene que ser delgado, grueso o esto, porque de repente hay cosas que pueden dañarte, inclusive si no tenés músculo, si sos muy delgado y no tenés músculo, puedes lesionarte la rodilla. Si sos muy, muy grueso y tampoco tenés músculo, podés dañarte la rodilla, ¿verdad? Entonces en lo que creo que hay que pensar más que todo es en salud, ¿verdad? No en una forma de cuerpo o no en un peso o no, sino ver integralmente la salud desde todo, desde la alimentación, desde cómo te entrenas, cómo te preparas, desde las emociones, ¿verdad? Un poco una visión más holística del cuerpo, si es que te vas a dedicar profesionalmente o en general para la vida. Sí. En general para la vida. Absolutamente. Y que esa salud incluye la salud mental, ¿verdad? Porque los artistas son súper dados a tener muchos rollos. Sí. ¿Verdad? Que van a entorpecer tal vez o echar a perder el desempeño como artista, y eso lo tienen todos, músicos, actores. Sí. Yo de repente creo que puede ser que haya una sensibilidad, mucha sensibilidad. Sí se puede utilizar para la creación, creo, puede ser una fuente para la creación, y de hecho creo que es importante esa sensibilidad para encontrar temas, para mirar con otros ojos a otras personas, a la sociedad, a las diferentes problemáticas del ser humano, pero sí también hay que tener como un equilibrio, porque como vos decís, también pueden haber unos rollos increíbles, ¿verdad? En el manejo de las emociones. Entonces es un pro y un contra, definitivamente. Ese tema que vos planteaste anteriormente, no quisiera como dejar por fuera el hecho de que este tipo de miradas tóxicas hacia el cuerpo, del cuerpo que tiene que ser así, hay que denunciarlas, si uno se da cuenta que está pasando porque a veces hay, ¿verdad?, personas o niños, niñas, adolescentes más desprotegidos con respecto a maestros, maestras. Sí creo que es algo que hay que estar viendo, denunciar si sucede, como la gente aprende, de repente cambia mentalidades que cree que son correctas de una manera o de otra. En el ballet o en cualquier otra disciplina tiene que hablarse y tiene que denunciarse si está haciendo algo tóxico. Sí, empoderarse a las y los bailarines con defenderse también, claro, ¿verdad? Poder decir en el momento, ese comentario no viene al caso, menos frente a un grupo de gente, y uno poder defenderse en el momento y decir no. Claro. No pienso soportar que hables de mi cuerpo, de lo que yo debería hacerle a mi cuerpo, cómo debería verse mi cuerpo. Está bien que me digas, tenés que entrenar, tenés que mejorar tu técnica, tenés que mejorar tu salud, pero no estoy dispuesta a permitir que me digas cómo debería verme. Claro, ¿verdad? Por supuesto. Sí, ahí hay un respeto que tiene que existir por el cuerpo y por el individuo, la individua, ¿verdad? Eso que muchas veces se ve como esa búsqueda de igualar algo, más bien es, dentro de la danza contemporánea, yo creo que es riquísimo como la variedad, la diferencia, ¿verdad? Lo diferente de cada cuerpo y su movimiento. Me gustaría preguntarte, a modo un poco más personal, en la parte de tu proceso, de toda tu formación que has tenido, ¿cuál ha sido como el o los o las maestros que te han impactado más por el proceso? ¿Cuáles han sido los maestros o procesos que más te han tocado, que más te han marcado? Bueno, en realidad varios, no podría decir que una sola persona. Bueno, Rogelio López, en sus clases tenía una sección que era como de seguirlo a él, que era deliciosa, ¿verdad? Como que uno bailaba con ritmo, se desinhibía, no sé, te sacaba ahí como todos los fantasmas en esa sección de la clase, que recuerdo así muy claramente, me encantaba. Era como una catarsis al final de la clase, muy buena. Bueno, Gustavo Vargas, porque sí fue un proceso como muy profundo de aprendizaje, de tensión, relajación. Yo venía de estar embarazada, entonces tenía mucho miedo del regreso. Es como cuando ¿verdad?, venís de un proceso tan fuerte corporal, aunque yo disfruté muchísimo mi maternidad y
Dejé de bailar como a los 8 meses. Sí, bailé una obra, sí, me acuerdo de haber bailado una obra como a los 6, 7 y ya parar como a los 8. Hacíamos clase en la casa y era muy cansado además, porque era ya cuando Luz se dormía y claro, yo estaba inclusive hasta de mal humor de pensar que tenía que retomar y que las caderas se fueran cerrando y que todo este asunto de retomar mi cuerpo después de semejante proceso, sí era como todo un reto. Y Gustavo me dijo, no, yo te ayudo. Empezamos a hacer clase diariamente de ballet, pero es este ballet que tal vez cuando lo aprendí, lo mal aprendí con demasiada tensión. Y con Gustavo Vargas de repente vos trabajás motores, colocación, por qué tensas un brazo si estás trabajando la pierna, debería estar suave esto, como ver de otra forma absolutamente el cuerpo y el movimiento. Fue como un vuelco que yo le di al tratamiento de la técnica en ese momento, a partir de esa recuperación después de parir. Ya ahí cambió toda como mi visión de enfocar como cualquier cosa que hiciera, ¿verdad? Como con la energía necesaria a tal movimiento. Y otra persona que tengo que mencionar fue Mimi González, que en el grupo juvenil costarricense ella nos enseñaba técnica Graham. Entonces ya yo había recibido en el colegio, pero con ella fue como reaprender la técnica, pero desde lo muy profundo, el principio de donde nacen las cosas. Cuando dijiste profundo y como del sentir de dónde nacen las cosas, ¿cómo lo describirías? Casi todas las técnicas lo tienen no tan claramente como lo tiene como el Graham o lo tiene Gyrotonic, Gyrokinesis, estas disciplinas, que es como que la fuerza del cuerpo viene de este centro que está como entre el estómago y el útero, ¿verdad? Que de ahí sale mucho, inclusive en el yoga, ¿verdad? Entonces fue como sentir ahí, el principio, como que el principio de todo era ahí. Y en el Graham yo lo pude sentir, como que de ahí salía todo. Y de hecho de ahí sale todo. Es un principio que se comparten muchísimas técnicas y muchas disciplinas, y es como se le llama a veces el centro del cuerpo, donde lo tenés ubicado. Y es un centro además energético y muy interno. En la danza hay que conocer ese centro y saber como el poder y la fuerza que de ahí puede emanar. A partir de ahí las articulaciones, el resto de las partes del cuerpo, entonces las extremidades, perdón, el resto de las partes del cuerpo. Creo que ahí le di una valoración muy importante en el Graham a ese centro, que desde ahí también va acompañado de la importancia de ese centro en el enfoque de todo lo que hagas, ya sea que hagas yoga contemporáneo, ballet, lo que sea. Ese acompañamiento de ese centro del cuerpo y además eso que te digo yo de tensión, relajación, qué parte del cuerpo estás usando, con qué energía y para qué, ¿verdad? ¿Cómo haces para no poner más tensión de la cuenta o más esfuerzo de la cuenta? Siento que es algo que me ha ido acompañando y me ha ayudado como al crecimiento mío, no solo como en mi destreza técnica, sino también en mi interpretación. Yo soy un amante de ir a ver espectáculos, a veces me parecen buenos, a veces malos, pero a mí me fascina ver la gente moviéndose o ver el esfuerzo de construir una obra, o, ¿verdad? No calificar todo como el me gusta o no me gusta, ¿verdad? Sino que todo siempre es más allá. Las obras en general tienen que decirte o darte más que un me gustó o no me gustó. Me parece tan reduccionista como la visión, porque de repente te fascinaron las luces, pero no te fascinó como toda la narrativa que tenía la obra, pero de repente había una bailarina, un bailarín, una actriz o una de las escenas, o, ¿verdad? Nos volvemos como la música, nos volvemos como muy exigentes, muy críticos. Creo que es importantísima como la crítica, pero tampoco el nada es bueno o nada vale, o, ¿verdad? Ese caer ahí. A mí me gusta estar en contacto con el arte, no solo con la danza, sino con el cine, con el teatro, con la música, para poder realmente hacerme como, tener como mis parámetros de calidad y de lo que a mí me gusta y
y de lo que no, pero también tener argumentos de por qué me gusta y por qué no me gusta, y también saber que esos argumentos vienen de poder ver todos los elementos, ¿verdad? Y poder valorar unos más que otros, o elementos como la luz, como el diseño sonoro, como el texto, ¿verdad? Un poco. Bueno, yo es que siento, realmente, no sé si es una realidad o es mi percepción, que a veces en Costa Rica, bueno, y esto pasará en otros países, pero tenemos esta como necesidad de una vez reaccionar en forma de crítica con todo lo que se produce aquí, porque si viene de afuera, por lo general lo recibimos mejor, pero si lo hacemos aquí, sea música, sea baile, teatro, lo que sea, no es tan bueno. Y no sé si tiene que ver un poco con algún complejo, con esta cosa de que sobresalir no está bien, de tener ese lugar de humildad y de no dárselas de nada, de nunca creérsela, porque algo que es muy importante en Costa Rica es ser humilde. Es que esta persona es tan humilde, es que es tan linda porque es muy humilde. Y caemos en esto de criticar, sí, ¿verdad? A veces vamos a cosas y lo primero que hacemos es, pero no es tan bueno, no es tú tan chiva, esa persona no es tan buena en realidad. ¿Verdad? Sí. Sí, definitivamente, bueno, la idiosincrasia del tico, ¿verdad? Para unas cosas muy bien, para otras no, para otras no tanto, como eso que mencionas, el hecho de pensar que siempre somos igualiticos, entonces los logros de las personas duran nada, ¿verdad? Sí. O sea, la fama dura un día, y porque todos tenemos que ser igualiticos y humildes. Sí, es cierto que decís que la idiosincrasia a veces nos sirve como para el verdadero reconocimiento, ¿verdad?, de las cosas. Y también yo pienso que esa crítica a la que te referís muchas veces es como mucha ignorancia, mucha falta de profundización, porque es como eso, no es decir, ya, muy buena, muy mala, bueno, no, ¿verdad? No, requiere análisis. Las cosas requieren de análisis y de ver también el contexto. Hubo presupuesto, no hubo presupuesto, hubo muy buen desempeño ¿verdad? Un poco más de reflexión al respecto, porque aquí hay cosas muy buenas, y también hay cosas repetitivas, pero de repente hace falta la crítica profunda para poder señalar que realmente es un esfuerzo, ¿verdad?, profesional de calidad, una crítica que pueda ayudarle al medio a crecer, ¿verdad?, y a balancear, ¿verdad?, mucho. Como a mí me parece importantísima la crítica profunda, crítica reflexiva, profunda. Bueno, Gloriana Retana, bailarina, muchísimas gracias por toda esta conversación. Tocamos un montón de temas. Yo decía, voy a hablar de muchas cosas, pero tengo que aprovecharla porque yo sé que ella tiene mucha experiencia, mucho conocimiento. Tenía que aprovecharte. Bueno, muchas gracias. Es que muchísimas gracias por todo el tiempo que nos dedicaste, por todos los comentarios, las enseñanzas, experiencias de vida. Bueno, muchas gracias, Caro, por el espacio. De que no dejen de perseguir sueños, de pensar que es más importante el ser que el tener, de comerse el mundo con lo que quieran comérselo, de no olvidar que existe la pasión, el arte, que yo creo que es como para el bien del ser humano, y la humanidad es como de lo más valioso, las creaciones humanas.